El sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Leyendas, misterios y otras historias de la provincia de León. Como gran parte de los lugares del mundo, la península ibérica está repleta de enigmas, leyendas y misterios, especialmente en las regiones del norte de la península, que guardan en su historia y en su folclore muchos de ellos. La provincia de León, al noroeste de la península ibérica, ha sido desde hace milenios un lugar estratégico. Ya en la época de los romanos, las calzadas romanas atravesaban la provincia, siendo las míticas Astúrica Augusta o la propia Legio VII, orígenes romanos de las propias ciudades de Astorga y León, respectivamente. Las rutas comerciales establecidas desde entonces, en mestizaje con las propias culturas ancestrales de los pobladores primitivos, posteriormente por la creación del Reino de León, desde el oeste hasta el norte, limitando con la cordillera de los Picos de Europa, o simplemente como paso del Camino de Santiago, por la Vía de la Plata y también el Camino francés. Todo ello propiciaron tantas leyendas y sucesos históricos que se recuerdan hasta nuestros días. Según Sánchez Fernández, quizá el objeto arqueológico de mayor interés, datado en el Bronce Antiguo, aproximadamente 1800 años antes de Cristo, sea el denominado ídolo de Tabullo, una losa de piedra de cerca de 1,5 metros de altura, en la que se halla grabada una figura antropomórfica, que ha sido interpretada como un guerrero vestido y armado. De acuerdo a la información del geógrafo griego Estrabón, los primeros pobladores del sur de la provincia de León poco habían cambiado en 4 o 5.000 años. Dice textualmente alguno de sus textos: comen principalmente carne de cabrío, se alimentan con bellotas 2 partes del año, dejándolas secar y triturándolas. Luego las muelen y hacen pan con ellas para conservar largo tiempo. También beben cerveza. Poseían caballos de montura que empleaban en las frecuentes contiendas con sus vecinos. No en vano, su divinidad principal era el latinizado como Marte Tileno, como así se encontró una inscripción en una pequeña placa de plata, con las letras de oro. Tal vez una versión del céltico Taranis, una mezcla de Marte y Júpiter, asociado con el monte Teleno. Es una de las representaciones más significativas de un sincretismo religioso entre los dioses astures y romanos, creado ya en el siglo III después de Cristo, y que procede de la villa romana de Quintana del Marco, en León. Actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. Más que un dios de la guerra, se trata de una advocación a un dios protector de la agricultura. Se trataría de un caso de divinización de un espacio natural. Una tribu de los astures, como así se conocía a quienes poblaban estas tierras, eran los amacos, que creo recordar que orinaban en sus manos como una práctica habitual. La única referencia que tenemos de este pueblo aparece en Ptolomeo, que indica las rutas que discurren por esta parte de Hispania, entre los conventus Asturum, Lucense y Bracarense, es decir, las actuales Astorga, Lugo y Braga, en Portugal. La etimología podría venir de Amacur, un asentamiento previo a la Astúrica de los romanos, es decir, indígena, procedente de la zona de la Cepeda. El Teleno era un accidente astronómico para estos pueblos. Desde el Teleno, los romanos construyeron maravillosamente diseñados kilómetros de sistemas de canales que, desde las cumbres del Teleno en la Cabrera, conducían el agua hasta las médulas, para la extracción del oro, como ya sabemos.
El cómputo total asciende a unos 600 kilómetros de longitud. Hay que tener en cuenta que no solo recogían la vertiente norte y sur de los montes aquilianos en la parte más occidental de la Sierra del Teleno, o de los Montes de León, sino que también utilizaron para captar el agua de los ríos Cabrera, Eria y Oza. A través de acueductos, puentes, toda la infraestructura que allí se generó. Solo visitándola se puede contemplar su complejidad. La nivelación de este trazado requirió la aplicación de técnicas topográficas de precisión, con instrumentos como el nivel del agua, la dioptra, la groma o el chorobate. A mi modo de entender es alta ingeniería. El misterio, o mejor dicho el ingenio, está yo creo en mantener una pendiente suficiente a través de tan largo recorrido, salvando obstáculos de todo tipo, no sé, incluyendo puentes, túneles, etc. Sería complejo hasta con las técnicas actuales, ya que las pendientes más bajas corresponden a los canales inferiores, que parten de 0,0015, es decir, 0,15% de pendiente, llegando hasta el 0,4% del canal más alto. Destacando la nivelación del canal C3, que se mantiene prácticamente constante en torno al 0,21% durante sus 143 kilómetros de recorrido. Este canal ha sido descrito como el más largo de los que abastecen las médulas y la segunda conducción de agua más larga de la antigüedad, solo por debajo de los 246 kilómetros del acueducto de Estambul. De hecho, técnicamente estos canales también serían acueductos. Hay que recordar que en todo el entorno de las montañas del Teleno hasta las médulas se encuentra la mayor explotación aurífera romana del mundo, donde trabajaban simultáneamente en algunas de sus minas a cielo abierto hasta 27.000 personas en aquella época. Y en esta zona cercana al Teleno era donde más trabajo se realizó, contrariamente a lo que se cree popularmente que fue en las médulas. Al Teleno se le atribuyen líneas de fuerza y telúricas como energía física medible. Pero ya desde la noche de los tiempos, el Teleno, la montaña más alta de la región suroeste en los Montes de León, no destaca por ser la más alta de la provincia, sino porque sus 2.188 metros de altitud son suficientes para verse desde gran parte de la provincia, especialmente desde la amplia meseta en el páramo, la propia Cabrera, donde se ubica, la zona de la Maragatería, en Astorga la Bañeza, y casi hasta Tierra de Campos y Tierra de León. Este hecho fue durante siglos un pico de veneración como un monte sagrado, que además muestra nieve durante gran parte del año. Se han encontrado restos con morfología que se atribuyen a un altar de sacrificios humanos, conocido como la Piedra, la Peñona o la Peña de la Medida, cerca de Filiel, con una estructura orientada hacia el amanecer y otra hacia el ocaso, es decir, hacia el Teleno, porque una de sus características es que el sol que se pone por el oeste se pone justo detrás del Teleno. Este tipo de megalitos se atribuyen a enterramientos colectivos. Gran parte del aura enigmática del Teleno podría deberse a que detrás del Teleno se oculta el sol, como ya hemos dicho, y en las tierras de la meseta, el manto de estrellas que incluso hoy día, alejado de la contaminación lumínica de toda ciudad, con noches totalmente despejadas, donde puede vislumbrarse un manto de estrellas incluida la Vía Láctea con una claridad que abruma. Esto ha sido relatado por múltiples caminantes en el Camino de Santiago. De hecho, algunos investigadores explican que el caminante que sigue al sol, mucho antes del Camino de Santiago, de pronto ve en el Teleno la última frontera, el sol se oculta. Esa ocultación, esa frontera, es lo que lo hace sagrado. Al ser humano lo oculto, lo enigmático y misterioso siempre le hace buscar respuestas. También por la representación del día y la noche, de las estaciones, etc. Se atribuyen a estos lugares de la provincia como lugares de culto, donde realizar sacrificios y ceremonias sobre la fertilidad, astronómicos, divinidades, muerte, etc. De hecho, hasta en la misma cima de la montaña se han encontrado petroglifos con formas extrañas, que a día de hoy siguen estudiándose, por ejemplo, en los trabajos de Juan Carlos Campos o de García Montes. En el Teleno se han encontrado los petroglifos más antiguos de España, con 4.000 años de antigüedad, y casi siempre orientados a la cima.
Muchos de ellos, como la citada construcción megalítica de la Peñona, son de una piedra diferente a la del entorno. Esto es particularmente importante porque sugiere que fueron transportados desde otros lugares expresamente para ser ubicados allí. Quizá, quién sabe si por la facilidad de grabar la piedra o por su durabilidad, se me ocurre. En 2017 se presenta un nuevo conjunto de petroglifos en el Castro Colorado, cerca de Astorga, que presenta una serie de antropomorfos geométricos y abstractos. Algunos de estos petroglifos en torno al Teleno muestran laberintos. En otras regiones de la península, este tipo de laberintos se asociaban al mar, ya que se encontraban en zonas costeras. Sin embargo, los hallazgos de los petroglifos del Teleno hacen pensar más bien en la idea de el eterno retorno, o la eternidad, como los encontrados en la iglesia de San Bartolomé, en el cañón del río Lobos en Soria, donde también hay un laberinto, siendo esta una iglesia templaria. Pues bien, más coincidencias. El monte Teleno es sagrado o místico hasta el punto de que a menos de 10 kilómetros en línea recta se encuentran vestigios de la ermita templaria de Cuna, en el valle de Leria. Y he aquí otra curiosidad. Esta comarca probablemente albergó la mayor población humana de su historia entre los siglos I y II de nuestra era, mientras en la actualidad se encuentra sometida al abandono, siendo catalogada como la región de clima templado más despoblada de Europa. Según algunas investigaciones, como las de Julio Vidal, Cunas es el pueblo más antiguo de la Cabrera Alta, habiéndose localizado restos de castros prerrománicos en el paraje de Castriello, con referencias y documentos encontrados sobre templarios que estuvieron asentados en esta zona, como indica Fernando Lalanda. Prueba de ello son diversas inscripciones de cruces templarias, así como diferentes restos sin identificar, que también han sido encontrados ahí. Hasta se rumorea la existencia de un tesoro de incalculable valor que se encontraba, según las gacetas de registro de Valladolid, cerca del entorno de Castriello. Por supuesto, la localización de este tesoro, donde ha habido diversas excavaciones arqueológicas, han sido infructuosas. Aún así, la leyenda de la estatua del rey Magarzo, en los alrededores del castro de Magaz, cuenta la historia de que en el centro del asentamiento estaba enterrada una figura de este rey montado a caballo, toda ella de oro macizo, junto con innumerables monedas del mismo metal. Pero el tesoro tiene un peligro, está protegido por un gran mar, y cuando alguien lo desentierre, se oirá un ruido atronador de campanas en los valles, y el mar de agua inundará todo el territorio, acabando con la vida de los habitantes de la zona. Hablando de tesoros, vayamos un poco más al este, hasta las tierras del Páramo. La leyenda de la campana de oro macizo de Zotes del Páramo, que estaría enterrada en la ermita de esta población, de la cual ya solo queda un gran paredón de tierra como testimonio. Hace apenas unos meses, de forma accidental, han aparecido aquí restos humanos, probablemente pertenecientes a algún área sepulcral, ya que tradicionalmente se realizaban los enterramientos cerca de las iglesias, suponemos. Pero, lamentablemente, la campana aún no ha sido encontrada. Aprovecho a hacer un inciso porque para mí lo que es casi un enigma mayor que este es el tipo de construcciones de esta comarca, al sur de la provincia. Están realizadas a base de tierra prensada. Es cierto que es una tierra ligeramente arcillosa, pero las casas que aún se conservan, como dicho paredón, que sí que es verdad que tienen un gran espesor, no disponen ni siquiera de cimientos, ni de paja, ni de argamasa o cualquier otro aglutinante o aglomerante. Por ejemplo, cuando una tapia cae, queda un simple montón de tierra. Y ahí han permanecido durante varios siglos, al menos desde cuando hay registros. Algunas de estas casas pueden tener fácilmente 2 o 3 siglos. Por otra parte, si bien es curioso que estos lugares fueron habitados al amparo de la protección de ciertos castillos, como el de Valencia de Don Juan, el de Laguna de Negrillos o el de Villanueva de Jamuz, estas tierras apenas servían para la caza en la época musulmana. De hecho, cabe destacar la etimología. Basten unos ejemplos como Alija o el citado Jamuz. Y el mismísimo Zotes podría ser atribuido a un tal San Salvador de Cotes, ya que, lógicamente, nadie querría llamarse Zotes del Páramo, o sea, los tontos del páramo. Si bien hay muchos otros nombres curiosos o peculiares como Moscas del Páramo,
por citar algunos ejemplos de esta región. Otra leyenda de esta comarca cuenta que durante las luchas en la época musulmana, ciertos parameses utilizaron miles de remolachas vaciadas para colocar en su interior algunas velas y de esta forma simular una gran multitud portando antorchas durante la noche y así hacer huir a los combatientes opuestos. Otra historia, que quienes lo han sufrido afirman como certera, consiste en la cura de los clavos, como así se llama a una afección en forma de duros y pequeños callos, bultos, granos que aparecen en las manos principalmente, y que para retirarlos se requiere de un sortilegio, mientras se citan unos versos y se tira un puñado de garbanzos, tantos como clavos se tengan, a un pozo, y, milagrosamente, en unos días estos desaparecen de las manos de quienes los tiene. Quienes lo han padecido atestiguan veracidad en la historia. Avanzamos un poco más en nuestra travesía por la comarca de la Maragatería en este caso, entre la Cabrera y el Páramo. Uno de los enigmas más recientes de esta comarca es el cráneo de Villar de Ciervos en la zona de la Somoza. Iván Pérez encontró, o más bien su perro, un cráneo de extraña morfología en estas tierras. Inicialmente no le dio importancia, pero pudo descubrir más tarde que existía un único cráneo de similares características en Bulgaria y con una procedencia igual de misteriosa. Los expertos de la Universidad de León lo calificaron como parte de la cadera de un bovino que ha sufrido desgaste y erosión al estar en el aire libre. Pues bien, el mes pasado, tras varios análisis morfogenéticos, se ha determinado que este cráneo no pertenece a ningún animal, por lo menos de los que se han investigado, por lo que el misterio continúa abierto lejos de cerrarse. Aunque, sinceramente, en nuestra opinión, alguien nos tendría que explicar mejor cómo la ciencia no ha sido capaz de analizar genéticamente el patrón genómico para compararlo. Quizás sea por su elevado coste. Supongo que si fuera un fósil de una nueva especie, o incluso, como se han atrevido algunos a afirmar, que se trataría de un alienígena, no entiendo cómo ningún científico ha desestimado lo que supondría publicar tal hallazgo. Siguiendo hacia el oeste, nos encontramos con El Bierzo y Ponferrada. En este lugar a todo el mundo le habrá venido a la cabeza el castillo o castillos, porque son dos, de los templarios. En sí mismo, esto ya daría para mucho, así que solo vamos a comentar algunas pinceladas. Por ejemplo, los últimos descubrimientos debido a la rehabilitación del castillo viejo han dado lugar desde 2020 a bolaños de bombarda, o sea proyectiles de un antecedente del cañón, proyectiles de catapulta y restos óseos del siglo XV, así como más restos de viviendas circulares, similares a payozas, que son las construcciones tradicionales de esta comarca, muy antiguas, básicamente hechas con un poco de piedra y paja, que podrían ser medievales, aunque tampoco se descarta que sean de la primera edad del hierro. Existe la leyenda de la existencia de un túnel que unía el castillo de Ponferrada con el castillo de Cornatel a través de un pasadizo. Sí que parece que este tipo de hallazgos, aunque es como lo que se espera encontrar, sorprendan que cada un tiempo aparezcan nuevos descubrimientos, como diciendo, ¿qué puede llegar a haber ahí? 10 kilómetros de pasadizo. Pero hay que decir que no sería descabellado pensar que pudieran encontrarse hallazgos importantes en el castillo de Ponferrada por su historia y orígenes, ya que se trataba de un gran complejo. Por ejemplo, se me ocurre el túnel de acceso al río Sil, o la Cueva de la Mora, zona con una grandísima pendiente. Con echarle un vistazo puede esperarse que pudiera estar conectado con otras salas o pasadizos, aunque fuera simplemente a nivel defensivo o de protección. Una leyenda similar se cuenta en las tierras de Lesla, sobre un pasadizo que unía el castillo de Laguna de Negrillos con el de Valencia de Don Juan, también con una distancia entre ambos de unos 12-13 kilómetros. Y en torno al castillo de la Valduerna, la roca conocida como la Pisada del Moro y la Mora, en la que hay dos huellas podomorfas, está rodeada por una treintena de petroglifos con forma de herradura. El Bierzo se encuentra históricamente entre los Astures y los Galacei, con un mundo originalmente definido como castreño, con oleadas célticas.
Por ello, mucha de su mitología y leyendas son compartidas. Veamos algunas de las que más nos han llamado la atención de las detalladas por Alonso González en su Bestiario del Bierzo. Aquí contempla a los animales en un contexto de fantasía histórica, donde los animales y las bestias han sido origen de arte e incluso utilizados para, prácticas adivinatorias, según el estado de sus entrañas. A pesar de que los primitivos cristianos separasen la magia de la religión, a partir del siglo XIII se produjo una amalgama de pensamiento mágico, hechicería y engañifa religiosa que el Catecismo de los 12 Peligros del Infierno no hizo más que aumentar. El libro se refiere a aumentar el miedo, la fantasía y la creencia en seres fabulosos y endemoniados. Y estas creencias han llegado hasta aquí. Máscaras y antruejo con aspecto y pieles de ciervo, vaca, lobo, zorro y hasta oso. Análogamente, se consideraba que algunas partes de animales, como la cabeza de una víbora cortada con una moneda de plata, tenía propiedades protectoras. Esto en sí mismo ya es un ritual. La mano derecha del tejón, que protege frente al mal de ojo, o el asta de ciervo para alejar los malos espíritus. Todo ello a veces como amuletos o como tratamientos terapéuticos incluso. Otros son simplemente animales fantásticos aún no encontrados. El basilisco se dice que nace del huevo de un gallo viejo que nace a los 7 años. Incubado por un sapo, surge de él un monstruo maligno. Era temido por su mirada con la que mataba. Con su aliento quemaba vegetales y rompía las piedras, y con su silbido atraía a otras serpientes. Más allá de la imaginería, lo que nos llama la atención es cómo estas historias perduraron en los siglos y fueron utilizadas para atemorizar no solo a los niños. La leyenda de Cacabelos, en cuya cueva encontraron la Virgen de la Quintana Angustia, habla de otro ser, la sierpe, que algunos emparentan con las sanas o el cuélebre, o culebra voladora de la mitología asturiana, como una especie de mujer encantada que habita en las cuevas. Observamos aquí cómo se entremezclan las representaciones. En el Bierzo se creía que había un cuélebre oculto en la fuente de Santa Marina. Este devoraba animales y personas hasta que fue vencido por una cruz bendecida. El folclore pagano se mezcla todo el tiempo, y lo veremos constantemente a través de la mitología más pura de esta región, con el religioso, como siempre ocurre, por otra parte. En el grupo de los mamíferos se encuentra el alicornio, como un caballo con cabeza de ciervo. La vaca branca se relaciona en el Bierzo con el origen de Villafranca, según una leyenda contada por Cándido Muelas. Tras una nevada, una vaca blanca se detuvo durante el traslado del rebaño. Ese lugar se marcó con un círculo que dio así origen a la villa. Sin embargo, es probable que el mito proceda de la diosa lunar que buscó Cadmo por indicación del oráculo. Para no extendernos, solo comentar algunos animales más, como sapos o salamandras asociados a brujería y utilizados para hacer conjuros, o la coruja, como pájaro fúnebre de mal agüero que anunciaba la muerte, o la araña, que cuando aparece o cambia de lugar anuncia aguaceros, mientras que su tela se utilizaba para restañar heridas. Sin embargo, la presencia de la araña se ha asociado como presagio de riquezas. Vayamos ahora al norte, casi en la linde con Asturias, a Arbás del Puerto. Allí se encuentra la colegiata de Santa María de Arbás, en la vertiente sur del puerto de Pajares, a tan solo 1 kilómetro del Alto de Pajares, en el ayuntamiento de Villamanín. Esta zona se llamaba antiguamente Montes Herbáceos. Su origen fue un hospital para los peregrinos, fundado en torno a 1116 junto a la colegiata. La abadía tuvo desde antiguo el privilegio de no depender de la iglesia de Oviedo. Fue considerado este hospital como el hospital de los pobres, ya que era una institución independiente, lo que fue motivo de disputas hasta el siglo XIX, en que los párrocos de Casares y Cubillas se declararon en rebeldía y como religiosos no reconocieron la autoridad del abad. Son enigmáticas algunas figuras en arquivoltas y en sus portadas románicas, que representan cabezas humanas, animales cuadrúpedos, un extraño personaje tumbado con un libro en una mano y una paloma en la otra, una rana, serpientes, leones y en fin, una colección de figuras que se esculpieron en su día con un significado que se nos escapa.
El tímpano liso descansa sobre dos ménsulas que representan las figuras de un oso y un buey, como en la portada del Perdón de la mismísima Basílica de San Isidoro de León. Pues bien, cuenta la leyenda que durante la construcción de la iglesia, un buey que tiraba de un carro cargado de piedra, traída desde el Pico Tres Concejos en Asturias, fue atacado y después devorado por un oso. Al parecer, un trabajador que se había dormido fue despertado por una voz que gritaba su nombre desde el cielo para que pudiese ver cómo el oso mataba a uno de los dos bueyes que tiraban del carro. Entonces, el cantero, en vez de amilanarse, se enfrentó con el animal, dominándolo y perdonándole la vida, a cambio de que pasase a ocupar el lugar de su víctima, es decir, tirando del carro. Aunque otra versión más pacífica explica cómo el devoto dormilón, el canónigo que guiaba el carro, unció al oso en sustitución del animal muerto y tuvo que acarrear piedra, emparejado al buey superviviente, hasta que concluyó la construcción del templo. De cualquier forma, hay que decir que esta historia tampoco es original y se repite con algunas variantes en otros sitios sagrados, lo que nos da una idea de la complejidad de los enigmáticos códigos que se utilizaban hace siglos y que han ido quedando como un pozo, como una firma de la que se ha perdido su verdadero significado. Como si viéramos la firma, pero no fuéramos capaces de entender la letra. Avancemos en nuestro periplo, por ejemplo, por el camino que va de Bozmediano a Boñar, en el término de Colle, hacia un sitio que llaman Patada o Patadica de la Mula, porque se hallan marcadas en un banco de piedra sobre las que pasa el camino unas cuantas pisadas que parecen de mula o de caballo, atribuidas al caballo de Santiago cuando andaba peleando contra los moros, según dicen los textos locales. Es curioso cómo se cimentan estas leyendas sin ningún rigor histórico, con la curiosidad añadida de que esta leyenda, transmitida oralmente por los lugareños, indica que Santiago puso las herraduras de su montura al revés para engañar a los moros. La realidad es que pudiera tratarse de marcas de asentamiento de moradores, desde la Edad de Hierro, en la Cueva de la Cudrera, según el arqueólogo Gutiérrez González, o que fueran simples marcas realizadas por peregrinos desde la Edad Media, o incluso marcas de origen geológico natural, ¿por qué no? En esta región existen infinidad de tradiciones en torno a San Roque, que cuando quedó huérfano entregó su herencia a los pobres y peregrinó a Roma, dedicándose por el camino a atender a los enfermos. Otra historia cuenta que cuando entró en Barcelona, milagrosamente, todos los infectados de peste se curaron instantáneamente. A su regreso, se contagió de la peste y decidió retirarse a un bosque apartado. Aquí comienza la leyenda, en referencia al perro Melampo, que le llevaba comida al bosque. Cuando su amo, que se llamaba Gotardo, mosqueado por el hurto de los panecillos de su mesa, decidió seguir al can, descubrió a Roque en tan mal estado que, compadecido, le llevó consigo a casa para cuidarlo. Posteriormente, San Roque se curó milagrosamente. Con el tiempo, cantaban oraciones y llevaban cirios en honor, pero no al santo, sino quien fue venerado fue el animal. Un poco más al norte estaría Riaño, una región conocida por el embalse, pero que a día de hoy ahonda sus raíces en la mitología más ancestral. Todavía se conserva la tradición de la Hueste de Ánimas, un cortejo antiquísimo de las almas en pena, como una procesión donde las ánimas recorren las calles para reprochar a los vivos sus faltas, o para anunciar la muerte, o para cumplir una pena impuesta en el más allá. Algunas leyendas de la zona son, por ejemplo, la de la iglesia de la Asunción de Riaño, que se remonta a finales del siglo XV, en los primeros días de construcción. Se dice que al comenzar a levantar los muros de aquella primera iglesia gótica, durante todas las noches, misteriosamente, estos se deshacían y trasladaban con todos los materiales cientos de metros. Ante esto, por miedo y también por voluntad divina, se decidió mantener esta última ubicación, que es la conservada hasta el día de hoy. Esta iglesia tiene tal relevancia en esta zona que enlaza con otras leyendas significativas, como es la de la existencia de una mina de oro en el subsuelo del valle. Se dice desde la antigüedad que la entrada estaba muy próxima a esta parroquia. Incluso hay referencias en periódicos regionales en los años 80.
Las iglesias del primitivo cristianismo en estas y otras regiones utilizaban como mesa del altar enormes bloques pétreos pulidos, como ya hemos visto. Antiguamente en Riaño existía la creencia de que estas piedras actuaban como amuleto para diferentes situaciones desfavorables. Por ejemplo, no poder tener hijos, posible mal de ojo, y le pedían a estos amuletos al párroco para contrarrestarlas. En la parte central de los altares taladraban huecos en los que se introducían reliquias para significar la conexión interna entre el cielo y la tierra, dando así al altar la cualidad o símbolo por el que el sacerdote o los feligreses podrían conectarse directamente con Dios. Esos huecos, símbolos del corazón de Cristo traspasado por la lanza de Longinos, eran cubiertos con una piedra de ara, marcando así el límite entre lo externo e interno, y la piedra se convertía en el punto de reencuentro de ambos lados. Ese es el valor simbólico de la piedra del Ara en Riaño. Se dice que incluso en la actualidad, los masones, por ejemplo, montan sus rituales en torno a la piedra de Ara situada en el centro de sus salas, y con el mismo simbolismo de conexión entre el cielo y la tierra, que tiene sus dos extremos, un valor más espiritual que se corresponde con otro más material y al revés. En la Edad Media la piedra de Ara era considerada la estrella de poder en rituales amorosos y de casamiento, a fin de cuentas, donde se celebraban estos rituales, si bien es cierto que en muchas ocasiones incluso debajo de un hórreo. Pero hoy en día, el concepto original de la piedra sagrada que nos conecta con la divinidad ha ido transmutándose y adaptándose a nuestros deseos más profundos, orientados sobre todo al éxito, la abundancia material o el dinero. Otras leyendas y tradición oral documentada del siglo XIX hablan de brujas en esta zona con un nombre característico, llamadas payesas, por su proximidad a esta población, y también hablan de luces inexplicables, sobre todo a mediados del siglo pasado, en torno a los años 50. Y, para terminar el periplo por la provincia, vayamos ahora hacia el este, hacia la comarca de Sahagún. La recuperación arquitectónica del monasterio de San Benito de Sahagún en pleno siglo XXI muestra en este edificio un hito más de un monumento que en sí mismo es un relato de avatares históricos durante más de 10 siglos, pues el monasterio permanece. Aquí se enterraron reyes y hasta fue refugio de Doña Urraca cuando se separó de su marido. Clave en el Camino de Santiago, este monasterio tiene influencia que abarca más allá de los límites de su reino, con hilos directos desde la Santa Sede. Algunas curiosidades son que en el año 1755 el terremoto de Lisboa afectó a la estructura del crucero de la basílica. El monasterio poseyó una rica biblioteca, esto significaba literalmente concentrar el saber, y también un scriptorium, donde se iluminaban y se copiaban manuscritos, claro está, hasta la llegada de la imprenta. Y a unos pocos cientos de metros del monasterio se encuentra el santuario de la Peregrina del siglo XIII. El edificio tiene todas las características fundamentales del románico de Sahagún, un estilo propio de esta región, utilizando ladrillos en lugar de los sillares de piedra, siendo clasificado como de románico mudéjar. En torno a estos dos edificios surge la leyenda del camino. Se cuenta que un peregrino anciano recorría el camino de Santiago cuando le fallaron las fuerzas y pensando en abandonar, se detuvo. Entonces, una joven peregrina que caminaba más adelante le animó a seguir, caminando cuando él se acercaba, de forma que si él paraba, ella lo hacía también. Así hizo que consiguiera completar la etapa, continuando su camino jacobeo durante varias jornadas. Pero nunca consiguió saber de quién se trataba, hasta que llegó a Sahagún. Fue allí donde vio su imagen, entiendo que se refiere a una escultura, la que desde entonces se conoce como la Divina Peregrina, cambiando así el nombre del convento de San Francisco. Se cuenta que el mismo San Francisco de Asís visitó el templo, haciendo reverdecer un cerezo seco, y también la aparición de unas momias en un sarcófago, aparentemente momificadas de forma natural. Dentro del sarcófago había un sello papal de Gregorio XI, que no se entiende cómo llegó allí, aunque bueno, se especula que pudiera haber sido algún viaje de los franciscanos. Y concluido todo el periplo, hemos dejado la parte central para el final, la capital, donde solo la catedral y la basílica de San Isidoro encierran secretos centenarios.